Hoy se conmemora el Día Internacional del Autismo y me gustaría durante los próximos días compartirles información relacionada a este diagnóstico. Desde el significado de la palabra autismo, un poquito de su historia, porque también es algo interesante cómo ha ido cambiando, por ejemplo, los criterios diagnósticos, cómo antes Asperger y autismo estaban divididos y ahora llegan a un consenso como para ponerlos o clasificarlos dentro de un solo diagnóstico. También, por ejemplo, el compartirles a lo mejor a los papás que tal vez tengan esta inquietud, si su hijo tiene autismo o no, bueno, pues las principales señales de alarma, estos signos y síntomas que pudieran estar presentando los niños. Y bueno, tanta información que hay que compartir que creo que es de la forma más linda de crear conciencia alrededor de un tema. En este caso, el hacer llegar información pues siempre ha sido como algo relevante para nosotros en el consultorio, para mi equipo. No solo es crear conciencia con los papás en relación a qué significa el autismo, qué significa este diagnóstico, sino también el ir comprendiendo un poquito las conductas que presentan los niños, las características, compartir también esta información a los maestros, a los compañeros de nuestros niños, por ejemplo. Y en ocasiones nos ha tocado hasta los mismos papás de otros alumnos que de repente pues no dimensionan la situación, solo se quejan o juzgan. Entonces sí creo que una forma bonita de crear esta conciencia es pues compartiendo información relevante hacia este diagnóstico. Y bueno, por lo pronto me gustaría compartirles de las primeras veces que di este diagnóstico. Fue un caso muy lindo, hace ya 9 años. Llegan a mí, el niño presentaba dificultades en su lenguaje. Su lenguaje era un poquito ecolálico, esto significa pues repetía como un eco lo que se le decía. Entonces su lenguaje era ecolálico, no interactuaba con los niños de su edad, con sus pares, no había contacto visual, por ejemplo, y a pesar de que tenía un hermanito menor a él, pues casi no jugaba con él. Además de que presentaba como conductas como tipo berrinche o llanto o mucha frustración cuando se le cambiaba de rutinas, cuando iban a lo mejor a ambientes nuevos como los restaurantes. Inclusive los papis me compartían que de repente pues tenían que abandonar el lugar. Entonces este chiquito tenía 5 años cuando llega a mi consulta y bueno, pues empieza un proceso de evaluación. Es una evaluación donde se exploran las funciones cognitivas de este niño, cómo se encontraba su atención, su lenguaje, su memoria, y veíamos que sí, definitivamente no había ese contacto visual con el terapeuta. Se involucraba por periodos muy cortitos de tiempo con los materiales, con los juguetes, se levantaba, también era un poquito torpe en relación a su motricidad, tanto fina como gruesa. Sí, su lenguaje pues sí era un poquito repetitivo, también la entonación era un poquito como plana, robotizada de lo que podía llegar a hablar. Permanecía muy poquito tiempo involucrado en las actividades, por lo tanto pues era necesario estar cambiando las actividades constantemente. O su juego también era un poquito diferente a lo mejor a lo esperado para su edad. O sea, en este caso, él interactuaba mucho con los juguetes, pero no tanto con las personas. Entonces, solo jugaba, pero no de una forma como esperada al material. Por ejemplo, el carrito, pues a lo mejor no le hacía ron, ron, sino pues nada más lo ordenaba, o acomodaba de cierta forma y buscaba cómo cambiar el material. O si se le llegaba a retirar algo que le gustaba, pues entonces ahí también se presentaba el llanto, similar a lo que nos compartían sus papás. Y bueno, ya después de esta evaluación y compartir el diagnóstico con los papás, pues recuerdo muy bien que fue una devolución de resultados un poquito extensa, porque pues es natural que los papás tengan muchas dudas, muchas inquietudes, pero las que me he topado
con mayor frecuencia, creo yo, y como mamá también lo entiendo y lo comparto, es el pensar siempre como mucho a futuro, ¿no? Mi hijo se va a poder casar, mi hijo va a poder estudiar, mi hijo va a poder tener una vida normal, mi hijo va a poder tener hijos. Entonces, pues hay cosas que no se pueden responder en ese momento. Como terapeutas, pues siempre buscamos el que el niño tenga la mayor funcionalidad posible, el que pueda desenvolverse en un medio ambiente de la mejor forma posible para él mismo, no tanto para los demás, para él. El que él sea feliz, el que él se pueda como, ahora sí que interactuar con sus padres, disfrutar un juego, permanecer involucrado a lo mejor en las actividades, concluirlas, entregarlas, todo esto es lo importante. Entonces, este pequeño empezó tratamiento con nosotros, estuvo aproximadamente 4 años, 5 años, y bueno, pues en un primer momento empezamos a trabajar con el niño, pero no solo empezamos a trabajar en el consultorio, que eso es algo bien importante y que no muchos terapeutas hacen, y que se lo recomiendo. Ahora sí que el buscar hacer intervenciones fuera del consultorio es muy enriquecedor para el mismo niño, para la misma familia, para las mismas necesidades que tiene el niño. Me acuerdo que también llegamos a observar y hacer intervenciones fuera del consultorio en unos restaurantes, para ver también cómo actuaba, por ejemplo, qué era lo que le molestara, qué fuera las cositas que llegaban como a detonarlo en esos enojos o en esos berrinches. Hicimos también intervenciones en un museo, por ejemplo. Hicimos observaciones dentro de la escuela. El colegio se portó súper lindo. Nos dieron la puerta abierta en todo momento. Estábamos observando, por ejemplo, durante una jornada larga. Y eso también era súper enriquecedor porque a su vez pues podíamos darnos cuenta si a lo mejor la forma de decir las instrucciones de repente era un poquito complicada, o si a lo mejor era muy rápida, o si a lo mejor él quería como interactuar con sus compañeros en el recreo, pero de repente no lo escuchaban, no le entendían, o volteaba para otros lados, y ahí es donde pudimos hacer como recomendaciones muy útiles para las maestras, para el ambiente escolar. Hicimos propuestas, por ejemplo, de juegos, donde no dirigíamos tanto el juego, sino más bien eran como detonantes, donde hacíamos esas invitaciones y el niño participaba y los compañeros participaban y todos disfrutaban, que eso era lo más importante. Y era el compartirle herramientas a este pequeño. Algo bien importante, que bueno, ya luego también los iremos compartiendo, esta cuestión de los mitos sobre el autismo. Se habla mucho de que los niños no quieren tener amigos o no, o disfrutan mucho estar solos, pero no todos los niños son iguales, y además hay niños que sí quieren tener amigos, pero no saben cómo tener amigos, y eso es bien diferente, porque se acercan a jugar con el otro, pero no tienen como este diálogo, este discurso esperado, por así decirlo. Entonces, pues bueno, hicimos estas intervenciones, hicimos intervenciones también con los papás. Era algo bien importante que los papás supieran cómo dar instrucciones, cómo jugar, cómo hablarles, cómo a lo mejor redirigir la atención cuando se estaba desviando, cómo a lo mejor cortar, por ejemplo, con un juego y prepararnos por si acaso venía como el enojo o el berrinche. Entonces, pues fue un trabajo muy lindo. Ya ellos se cambiaron de ciudad, entonces pues ya solo tengo contacto con ellos a través de correo electrónico, de mensajes, de Facebook, de WhatsApp. Y pues bueno, sé que ahorita pues está en la etapa adolescente, muy seguramente tiene retos fuertes, y pues les mando un fuerte, fuerte abrazo a esa familia tan linda que muy seguramente sabe quiénes son y de todo, se van a recordar de todo lo que estuvieron, lo que vivimos juntos.
Y bueno, ya me gustaría pues también invitarlos a que si quieren compartir dudas específicas en relación al autismo, si quieren mandarme comentarios a lo mejor de cosas de qué hablar, por ejemplo, en relación a este tema, pues me gustaría escucharlos. Creo que es algo importante para los maestros, para los papás, para los terapeutas, el que podamos abrir como estos canales de comunicación, el que podamos a lo mejor quitar esos egos profesionales y órale, el compartir como lo que a mí me ha funcionado, lo que a ti te ha funcionado y pues bueno, hacer como estos enlaces, sobre todo pensando siempre en el beneficio de los niños. Feliz día del autismo a todos los pequeñitos, a todas sus familias y compartamos esta información, creemos conciencia del autismo.